Hola, hoy día voy a volver a tomar un tema que es la fórmula del IPP, que es la intensidad de precipitación, pero ahora voy a explicar una fórmula simplificada que facilita el cálculo, pero si uno aplica esa fórmula directamente y uno no tiene nociones básicas de lo que es la intensidad de precipitación, tiende uno a enredarse por los valores que te pide, porque uno al imaginarse esa fórmula cuesta entender el resultado en comparación a la fórmula antigua. Cuando hablamos de IPP hay que recordar que hay un video anterior que se explicó claramente. Estamos hablando de la cantidad aplicada en función de una superficie que es 1 metro cuadrado. Por lo tanto, uno tiene un marco de plantación, que es una distancia entre y sobre hilera. Y ese marco de plantación está también relacionado directamente con la cantidad de líneas o la cantidad de laterales que tiene cada planta o cada hilera, y cada planta también cuenta con una cantidad de emisores. Pero lo primero, yo tengo un marco de plantación, o sea, tengo una entrehilera y una sobrehilera, y esa superficie es la que yo estoy regando, y eso está en función de los metros cuadrados. Generalmente hay gente que aplica también una fracción de suelo mojado, pero eso va en función de ir corrigiendo los valores en función de un tiempo de riego. Se entiende que el número de emisores planta depende del marco de plantación, depende de las hileras, depende de la distancia entre hileras, que sería la que estoy marcando acá, entre hilera, distancia entre hilera, y también depende de la distancia sobre hilera, que sería esa. Pero a la vez yo tengo unas líneas que están con emisores. Entonces, uno podría determinar cuántos emisores yo tengo por planta, y así yo podría determinar más o menos la cantidad de agua que estoy aplicando por metro cuadrado. Acuérdense, marco de plantación, distancia entre sobre hilera. Entonces, cada emisor entrega una cantidad de agua en caudal nominal que está en función del sistema de riego. Pero el número de emisores plantas yo lo podría calcular en función de la distancia sobre hilera por el número de laterales de la hilera dividido por la distancia entre emisores. Entonces ahí tengo una fórmula que va dentro de otra. ¿Por qué va dentro de otra? Porque ahí aparece el IPP. ¿ven? El IPP es el caudal emisor por el número de emisores planta dividido por la distancia entre hilera por la subhilera. Antiguamente yo multiplicaba por un F, que era una presión de suelo mojado, pero al final lo saqué, ya que tendía a confundir un poco. Por esa razón uno corrige al final, después de un par de intentos de chequear los tiempos de riego, y ahí uno podría incorporar ese F, pero normalmente ahora trabajamos solamente con el IPP. Esto es una fórmula, ¿ven? Que SNP se incorpora en el IPP. Pero la fórmula nueva es esta. Mucho más simple. Me dice caudal emisor por el número de laterales dividido la distancia entre y sobre hilera. Perdón, distancia entre hilera por la distancia entre emisores. Ahí está la fórmula nueva. Entonces, ahí no me relaciona. Si uno piensa en matemática, si yo multiplico el caudal emisor por el número de laterales, me da un valor, pero no sé qué valor me da. ¿Me entienden la multiplicación? Pero esta fórmula es una simplificación de esta de acá, que más adelante lo voy a explicar. Aquí tengo las dos fórmulas. Entonces, desarrollemos el ejercicio. En el IPP, uno siempre calcula primero el NP, que sería la distancia sobre hilera, que aquí serían 3 metros, por el número de laterales, que son 2, dividido por la distancia entre emisores, 0,5 metros. Esto nos daría 0,5, 2 por 3, 6, 12 emisores planta. Entonces el IPP va a ser igual a el caudal emisor, 2 litros hora, por 12 emisores planta, dividido por la distancia entre hilera, por la distancia sobre hilera,
Y eso nos da un IPP de 2 litros hora por metro cuadrado. Ahí tengo el resultado de la primera. Hagamos la fórmula simplificada. Caudal emisor. 2 litros hora por número de laterales, 2 laterales, dividido por la distancia en hilera, que sería 4 metros, por la distancia entre emisores, que sería 0,5. Y eso nos da 2 litros hora por metro cuadrado. Porque si yo multiplico 4 por 0,5, me da 2, y ese 2 lo simplifico con el de arriba, y ahí me quedan 2 litros hora por metro cuadrado. ¿Ven? Con ambas fórmulas llego al mismo valor. Pero si uno ya maneja el concepto de riego, tranquilamente uno puede trabajar con esa fórmula. Pero si yo recién estoy partiendo con riego, con tiempos de riego, láminas de agua, etcétera, y debo calcular el IPP, esta fórmula es más entendible, porque me está explicando de dónde sale esa cantidad de emisores. Pero repito, esta fórmula es mucho más simplificada, pero tiende a costar más entender el valor, de dónde sale ese valor de esta fórmula. ¿Me explico? El IPP, perdón, es lo que aparece ahí, ¿no es cierto? Entonces, si yo reemplazo el IPP, va a ser igual al caudal emisor por la distancia sobre hilera, por el número de laterales, partido por la distancia entre emisores, dividido por la distancia entre hilera, por la distancia sobre hilera. Entonces, aquí yo podría dar vuelta a la fórmula, y al dar vuelta a la fórmula, los valores de sobre hilera, porque acuérdense, esto va dividido por 1, y sobre hilera se simplifican. Entonces la fórmula me queda, repito, doy vuelta a la fórmula, caudal emisor por número de laterales, partido por la distancia entre hilera, por la distancia entre emisores, en metros, metros y litros hora. Y ahí, al darle vuelta a la fórmula y hago la simplificación, me queda esta fórmula que es más simplificada, pero repito, para que la gente no entienda riego, va a ser un poco más confusa para trabajarla. Entonces ahí llegamos a esta fórmula, repito, que es más fácil para calcular la intensidad de precipitaciones. Recuerden, sí, voy a aprovechar de explicar ahora también, en un screen acá, que el tiempo de riego, recuerden siempre esta fórmula, es igual a la lámina bruta partido por el IPP. Entonces, si yo tengo una lámina bruta de 6 litros por metro cuadrado y mi IPP fue 2 litros hora por metro cuadrado, el tiempo de riego para estos frutales sería de 3 horas, porque se van los litros y se van los metros cuadrados. Ahí estamos. Espero que les sirva. Nos vemos. Chao, chao.